Invitada, la anunciamos, ahora presentamos a Susana Jiménez, presidenta de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio. Gracias, Susana, por estar aquí con nosotros un domingo en la mañana. Encantada, muy buenos días, Matías. ¿Cómo estás viendo que se desenvuelven las campañas, los debates presidenciales en función del horizonte económico, que es el que nos interesa? A ver, yo creo que lo primero es celebrar que en todas las agendas se ha puesto el crecimiento económico y la seguridad como los dos grandes objetivos que tenemos que buscar en los próximos años. Y eso es muy positivo. Hay que recordar que no mucho tiempo atrás habían algunos que abogaban por decrecer y la verdad es que lo que hemos visto a lo largo del tiempo es una situación bastante compleja para el desarrollo de las actividades productivas, pero también sobre todo un debilitamiento del mercado laboral que ha sido bien significativo. Y por lo tanto es muy importante que se releve ese objetivo en las agendas presidenciales. ¿Hay consensos que antes no existían? ¿A eso se refiere? A eso me refiero, al menos en el titular. Yo creo que siempre es muy importante que las bajadas también sean conocidas, porque no basta con decir que uno quiere crecer más, que uno quiere generar empleo, que debe aumentar la inversión, sino que también hay que tomar las medidas en esa dirección. Y en ese sentido, al menos nosotros desde el mundo empresarial desarrollamos un trabajo bastante extensivo durante varios meses. Hicimos una propuesta con 50 medidas, la llamamos los motores para el crecimiento sostenible del país, y hemos tenido la oportunidad de entregárselo a todos los candidatos y de juntarnos con los tres principales que lideran las encuestas y sus equipos económicos. Ok, se ha juntado con ellos. ¿Usted ve que los titulares y las bajadas, cuando conversan en la privada con sus candidatos y los equipos, coinciden o hay mucho de titular y a veces poco de bajada? A ver, algunas candidaturas coinciden más, evidentemente. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el tema de rebaja de impuestos, que nosotros lo venimos solicitando hace ya casi 2 años, yo diría que, claro, están en la agenda del programa de gobierno de José Antonio Kast, de Evelyn Matei, no están en el de Janet Jara. Ella ahí nos manifestó, de hecho, que ella no quería hacer cambios en materia tributaria. Y bueno, nosotros obviamente tratamos de argumentar por qué creíamos que esto podía generar un impulso importante al crecimiento económico, sobre todo que hoy día tenemos una tasa de impuestos a las empresas que es muy alta en términos comparados. Y que por lo tanto parece razonable, después de sucesivas alzas que han ido teniendo un efecto y que ha sido evidenciado en los distintos estudios sobre el crecimiento económico, esto sea reconsiderado. Y bajar la tasa, usted se refiere a corporativa, ¿no? La tasa corporativa, que es ¿cuántos? 27%, ¿sí? El promedio de la OCDE es 23%. Nosotros señalamos que se podía llegar a eso en un primer momento y un poco más en el futuro. ¿Más bajo el 23 incluso? Hay que pensar que ¿Cuál es el ideal del horizonte a su juicio en impuesto corporativo? Basta pensar que hace no tanto tiempo atrás, cuando crecíamos a velocidades bastante más altas, teníamos 10 puntos menos. Por lo tanto, creo que uno puede aspirar a volver a tener tasas mucho más bajas. Nosotros hemos hablado de 19%, hay candidaturas que hablan de 18%. Yo creo que esto en un programa gradual, donde vaya acompañado evidentemente de una mayor eficiencia del gasto público, para que esto sea financiable, porque nosotros estamos convencidos que una baja en la tasa de impuestos genera crecimiento económico y ese es el principal generador de recaudación. Pero sin duda en el corto plazo hay estrechez. Los economistas lo estudian mucho, esta famosa curva de Laffer, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto puede dar garantías de que si va a bajar la recaudación del 27 al 18 o al 23%, al Estado le va a entrar menos? Usted me va a decir, no, momento, pues que va a crecer más y se va a pagar más impuestos, con lo cual se va a compensar. ¿Están los estudios que uno pueda decir, los que no somos economistas, bueno, que sean convincentes y que nos den las garantías? Porque un Estado desfinanciado, lo estamos viendo en Europa, en Francia, los problemas políticos que tiene, los vemos en Estados Unidos con los niveles de deuda y tal, en muchos países del mundo. Bueno, sin ir más lejos, este propio gobierno encargó a una comisión liderada por el economista Manuel Marfan un estudio, y lo que ellos revelan ahí es que efectivamente el aumento de impuestos progresivos que ha sufrido el país le ha costado 8 puntos del PIB. Por lo tanto, evidencia hay. Lo mismo también otros estudios señalan que el 80% de la recaudación histórica ha sido producto del crecimiento económico, no de las alzas de las tasas. Entonces yo creo que es bastante indiscutible que hay un efecto de promoción del crecimiento económico, de generación de inversiones, mejora nuestra competitividad tributaria, que está muy mermada. Pero evidentemente, y no podemos desconocer, que hoy día tenemos una estrechez fiscal importante, un excesivo gasto. ¿No se pone en riesgo el que el país se endeude fruto de menos recaudación, por ejemplo? A ver, evidentemente, con o sin rebaja tributaria, Chile ha tenido demasiados años en que se gasta más de lo que ingresa.
y eso se ha traducido en déficits fiscales sucesivos que nos han llevado hoy día a una deuda pública que está en el límite de lo que se ha dicho es lo prudente. 43% del producto, ¿no? Y el límite sería 45%. Y lo que vemos es que vamos a seguir con estos déficits. Los últimos 3 años no solo hemos tenido déficit, sino que además se ha incumplido la propia meta que se ha puesto el gobierno. Y por lo tanto, evidente que esto requiere en el corto plazo ajustes de gastos, eficiencia en el uso de los recursos públicos, y de esa manera, efectivamente, aquello que no se ha compensado en la baja de impuestos por mayor crecimiento económico en un principio, pueden haber medidas de compensación, que es parte de lo que nosotros propusimos. Recorte del gasto, entonces, para cumplir de una vez por todas. Mire qué interesante, tenemos cifras tan dispares como Evelyn Matei propone bajar o rebajar el 2.000 millones de dólares al año en 4 años. La candidatura del candidato Kast dice 6.000 en 18 meses. O sea, súper distinto. El doble. Y acabamos de ver aquí a Víctor Espinosa, de la candidatura de Johannes Kaiser, que dice que hay que rebajar el día 1 15.000 millones de dólares. 15.000, no me equivoqué, 15.000 millones de dólares. Más del doble de lo que dice Kast, que ya Evelyn Matei dice que es mucho. ¿De qué está más cerca usted los números que le dan? ¿Qué se puede rebajar? A ver, hay que hacer los números, y hay que ver bien de dónde se logra esa rebaja. Yo lo que sí, Matías, celebro es que hoy día estemos hablando de que eso es necesario. La verdad es que lo que hemos visto son aumentos significativos en el gasto público. Hoy día leíamos en la prensa también cómo ha aumentado la plana de funcionarios públicos y no vemos un correlato necesariamente en mejores servicios del Estado. ¿Pero ustedes han hecho los números? ¿Le dan más cerca de 2, de 6 o de 15? Nosotros no hemos hecho los números para decir hay que rebajar en esto, esto, esto. Sí sabemos que hay bolsones de recursos que son importantes de rebajar. Partiendo lo que es de público conocimiento, las licencias médicas, eso es un monto muy significativo de dinero. Evasión en el transporte público es otro. 500. Mejor. La licencia da en torno a 500. Entiendo que el transporte público en torno a 100. ¿Cómo llegamos a 2.000, 6.000 o 15.000? Queda un resto. Es un montón de plata. Hay montones de programas públicos que han sido mal evaluados y que, por ejemplo, en esta propuesta que hace esta comisión muy reciente para la rebaja de gastos... Perdón, disculpe, es una comisión encargada por el Ministerio de Hacienda de Mario Marcel, compuesta por directores de presupuesto de distintos gobiernos, y llega más cerca a lo de Evelyn Matei, más cerca de 2.000 millones de dólares. Claro, pero ojo que ahí hay muchos ítems que no cuantifican. O sea, habla de algunas cosas que se pueden rebajar, de hecho es bastante tímido, o sea, habla de un monto muy insignificante para el próximo año, pero es porque no cuantifica una serie de elementos, como este que hablábamos recién, de los programas sociales mal evaluados, y por lo tanto el monto puede ser significativamente mayor. Lo menciona, pero no lo cuantifica. ¿Cuánto mayor? Yo no tengo los números, pero sí, y vuelvo a lo que dije al principio, yo valoro profundamente que hoy día se esté hablando de que no podemos seguir ingresando recursos que son de todos los chilenos a un aparato público que requiere de modernizaciones, requiere de mayor eficiencia en su uso. El ministro Grau ha defendido la política de empleo del gobierno recientemente en Madrid, en este foro de atracción de inversiones en el Chile Day. Usted, y esto en función de lo que ha dicho el Banco Central, ¿no es cierto?, que hace un análisis de efecto que tendría en el empleo el encarecimiento de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, por puntualmente 2 políticas de este gobierno, que son 40 horas y aumento del salario mínimo. ¿Qué opina usted al respecto? De lo que dice Grau primero, dice que defiende esta política, estas políticas. A ver, yo creo que esto es una discusión entre el mundo político y el mundo económico. El mundo económico se basa en datos, en evidencia, hace simulaciones. El Banco Central es un organismo de alto nivel técnico y que por lo tanto sus estudios me merecen todo el respeto, digamos, y la credibilidad. En ese sentido, yo creo que el Banco Central lo que hace es confirmar algo que cualquier experto habría mencionado y lo ha dicho a lo largo del tiempo. Nosotros mismos hemos sido parte de esas voces, diciendo que cuando tú encareces la contratación de empleo formal, eso tiene un efecto en el mercado laboral. Tanto la ley de 40 horas como los aumentos de la tasa de cotización, que uno podrá estar de acuerdo, pero encarece la contratación de mano de obra. La reducción de jornada, como decía antes, los aumentos de salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad. Ley Karim, que pone una serie de exigencias al sistema, la verdad es que es inevitable que tengan un efecto. Entonces, a mí
francamente me llama la atención que se siga diciendo, oye, no importa porque esto era necesario. Por supuesto, todos queremos mejores salarios, todos quisiéramos trabajar menos. Pero lo que no queremos es que haya gente que llegue a fin de mes sin trabajo. Y lo que vemos hoy día es que tenemos más de 900.000 personas buscando trabajo y que no lo encuentran. Y que se siguen haciendo anuncios como si aumentar salarios por sobre la productividad fuera algo inocuo. Entonces creo que hay que ser coherente. Si uno habla de generar empleo, inversión, crecimiento económico, uno no puede desconocer los efectos que tienen las acciones y políticas que se toman justamente en esos objetivos. ¿Y cómo ve usted que el presidente haya discrepado, es el término que utilizó, del informe o de la cápita de empleo del informe de política monetaria del Banco Central? Bueno, yo no conozco los argumentos para esa discrepancia, insisto. Pero el que solo discrepe, ¿no es un hecho político que a usted le merezca un comentario? Yo quisiera que fuéramos, así como decimos que hay que la importancia de la solidez de las instituciones, del respeto por el análisis técnico, sea también parte de la agenda del mundo político. O sea, hemos tenido demasiados episodios, Matías, en el pasado reciente, donde la voz de los expertos no es escuchada. Y a pesar de esas advertencias se toman decisiones. Para mí la muestra máxima fue el retiro de los fondos de pensiones, que fue transversalmente aprobado. A pesar de que se dijo esto va a generar inflación, esto va a quitarle profundidad al mercado de capitales, van a subir las tasas de interés, todo eso ocurrió. Y nadie hace el mea culpa de que no escucharon esas voces. Pienso que en este caso un poco lo mismo. O sea, si tenemos antecedentes que nos están diciendo hay políticas que están generando un problema y un debilitamiento grave del mercado laboral. Llevamos más de 30 meses con tasa de desempleo sobre 8%. Eso no nos puede dejar indiferentes. Entonces, tratar de justificar por buenas intenciones que haya detrás de las políticas públicas, pero desconociendo los impactos que tiene, creo que le hace mal a la discusión de política pública que el país merece y evita, porque lo que no se mide no se mejora, evita que nos hagamos cargo de esa realidad. ¿Se ha puesto en riesgo la autonomía del Banco Central? No, yo no hablaría de poner en riesgo la autonomía, pero creo que hay que ser respetuoso con las instituciones. Los países que progresan, bien lo sabemos, son los que tienen instituciones sólidas y en eso tenemos que construir todos, en no quitarle en ninguna manera legitimidad a los análisis técnicos que surgen desde estas instituciones. Pero cruzó un límite porque dice, tenemos que ser cuidadosos. ¿Le faltó cuidado a su juicio si tuviera que decírselo respetuosamente al presidente? Bueno, yo te escuché hoy día en la mañana, Matías, cuando tú le preguntabas al ministro Bocardo si es que en realidad él había escuchado antes que se cuestionara al Banco Central. Yo creo que la verdad la respuesta es que no. Y eso es parte del cuidado de las instituciones. Por lo tanto, yo diría que es algo que no habíamos visto antes y que creo que es mejor respetar las instancias técnicas y separarlas del mundo político. Y no el presidente, pero sí parlamentarios del oficialismo hablaron de un sesgo político del Banco Central. No, eso ya me parece que es grave. O sea, eso ya es una imputación que no se condice con la historia, con la realidad, con la conformación del Banco Central. Yo insisto, el Banco Central tiene especialistas del más alto nivel. Estos estudios son realizados por gente con estudios afuera, con muy buena formación. Estas no son opiniones, estos son estudios empíricos y creo que hay que ser muy cuidadoso con cuestionarlos por razones políticas. Muchos analistas están, por lo que he leído, no recuerdo para citar alguno en específico que sería lo correcto, pero más de uno hablan de que, por ejemplo, lo que está mostrando la bolsa chilena, que es un reflejo, un termómetro, ¿no es cierto?, de un clima, el que en Chile se está viendo o tiene esperanza de un ciclo distinto, un ciclo político. Lo dicen muy técnicamente, de manera un poco eufemística, pero lo que están diciendo es que va a entrar un gobierno de derecha. ¿Eso le mejora? ¿Usted coincide en que eso está sucediendo? O más, lo dicen de otra manera, más proclive al libre mercado, más pro competencia y menos medidas más estatistas. No, los analistas lo dicen con más cuidado porque tienen instituciones detrás que no pueden decirlo, pero aquí lo decimos libremente. ¿A usted le parece que el que haya 3 candidatos, 2 candidatos de derecha y uno de izquierda, y que las probabilidades indican que debería ganar uno más de derecha, afecta en el clima económico hacia adelante? Mira, eso que tú crees que es como una salida por el lado, yo creo que no es tan... ¿No es tan así? No es tan así. Yo de verdad pienso
el mundo empresarial es muy diverso y hay preferencias políticas de todo tipo. Pero probablemente lo que aúna el sentir empresarial es que se requieren ambientes propicios para el desarrollo de negocio, el desarrollo de inversiones, certezas jurídicas, miradas pro empresa y pro sector privado. Y suele ocurrir que en las candidaturas esa mirada está más en un sector que en otro. Pero no quiere decir que de alguna manera hay una preferencia política, es más bien quién me da las garantías de que yo pueda desarrollar una inversión en tiempo y forma, con certeza jurídica, ojalá con una carga tributaria más baja, con mayor capacidad de contratación de empleo formal, sin que eso se vuelva excesivamente gravoso, y por lo tanto me entrega más oportunidades hay para generar candidatos esa que dan inversión. un ambiente más pro inversión, más pro libertad económica. ¿Hay candidaturas que dan más paz social que otras? Porque también es re importante en el clima de inversión el que haya paz social. Mira, a mí ese argumento, fíjate, Matías, me preocupa. Lo dio de la candidatura de Matei, salió esa idea, que ellos dan más paz social que otros. A mí ese argumento me preocupa porque la verdad es que Chile, de nuevo, tiene instituciones y tiene democracia que funciona. Y por lo tanto, tenemos que cuidar eso y ser respetuosos de la elección popular. Yo creo que cualquiera sea quien salga electo merece y corresponde que se le dé una institucionalidad y un respeto, cualquiera sean sus ideas, nos gusten o no nos gusten. Amenazar o advertir que alguno sería más o menos bienvenido, creo que es una forma de decir se va a levantar la calle si es que gana alguna candidatura. Y creo que todos, después de la experiencia que vivimos post-estallido, tenemos que cuidar nuestro país, cuidar la sana convivencia democrática y cuidar la democracia propiamente tal. O sea, quien salga electo, bueno, tiene que ser capaz de gobernar a pesar de todas las dificultades que significa un sistema electoral con una atomización del Congreso gigantesca, pero tiene que poder llevar adelante su agenda porque eso es lo que la gente elige a través de su voto. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Matías.